al estilo Brown. Me da mucho gusto recibir aquí en México, en Ciudad de México, a la quinta generación de la familia Torres, una familia legendaria en el mundo entero, en la producción de vinos, en España, en Cataluña. Y está conmigo Miguel Torres Machasek, que es la quinta generación. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros, muy bien, gracias. Me da mucho gusto que nos visites. Cuéntame, ¿cuál es la razón de tu visita? Primero que nada, y ¿cómo te recibe México? Pues mira, la verdad es que México me recibe muy bien y aparte tenemos muchos lazos y muchas amistades, muchos amigos durante muchos años porque ya mi abuelo vino a trabajar aquí en el mercado y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Y yo he venido porque bueno, estamos presentando algunos productos nuevos también, sobre todo en la parte de destilados. Como sabes, hacemos vinos, pero también destilados. Y estamos presentando pues unas variaciones de Torres 5 que creo que van a ser bastante interesantes. Y bueno, mira, México, para decirte, yo siempre digo a la gente que es mi segunda patria. Imagínate si me gusta que mi luna de miel vine a México a pasarla acá. Sí, sí. ¡Wow! Y yo ya iba de preguntona, ¿y dónde? Me imagino que también fuera de la ciudad, conoces el país. O sea. Un poquito, pero me gustaría conocerlo más, porque a veces acabo bastante en la ciudad. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y de verdad es un gusto hablar con ustedes y contigo especialmente porque yo te preguntaría, primero que nada, ¿para ti qué representa ser la quinta generación? Porque además me he puesto a estudiar a profundidad la historia pues de sus vinos desde 1870 y tantos Sí, sí, sí. aproximadamente. Entonces, ¿cómo fue el pasar de los años? Cuéntanos un poquito de la importancia de esta familia que son ustedes, que pertenece a este nombre tan importante en la industria de los vinos y bueno, y la producción de otros destilados, como dices. Pues mira, ahí sí que voy a tener que hacer un pequeño resumen, ¿eh? Porque si no podíamos estar hablando todo el día solamente de esta pregunta, ¿no? Pero nosotros nacimos de una familia de viticultores, de hecho ya en el siglo XVI éramos viticultores, pero todavía no hacíamos vino. Entonces hubieron dos hermanos, uno se llama Jaime y el otro Miguel, obviamente, y entonces toda la herencia de las viñas se fue para Miguel y Jaime se quedó sin nada. Y en aquella época era muy normal irse pues, a las colonias españolas y Jaime se fue a Cuba. Y entonces ahí estuvo trabajando mucho hasta que consiguió pues, participar en un negocio que compraba vino en Barcelona y se lo traía a la ciudad de La Habana. Y entonces allí bueno, pues, empezó a exportar vino, pero se encontró también con su hermano en el Penedès, en Cataluña, que había mantenido las viñas. Dijo, oye, yo estoy exportando vino, tú tienes las viñas, empecemos nuestra propia bodega. Y fue cuando en el año 1870 se fundan Bodegas Torres en Vilafranca del Penedès, muy cerca de Barcelona. Y entonces, bueno, pues esto fue pasando a la siguiente generación, que fue Juan Torres, fue el único que no se llamó Miguel, que a veces lo llamamos la oveja negra, porque aparte de hacer vinos, empezó a hacer brandis, fue el primero que empezó a hacer brandy, en el año 1928. Okay. Y a partir de allí, bueno, pues su hijo fue Miguel Torres Carbó, que fue ya mi abuelo, que tuvo la virtud de ser un comerciante sensacional, se iba por todo el mundo, viajaba por todo el mundo ya en aquella época, vendiendo sus vinos, dando a conocer la marca Torres, y pasó tiempos difíciles porque también pasó la guerra civil en España, le bombardearon la bodega, Sí. pasó muy mal. Y luego, bueno, pues continuaron, ya vino mi padre, luego yo, mis hermanas, todos. Sí, sí, Qué sí. bien. Y yo entiendo que tu abuelo y tu abuela Margarita, Sí, correcto, eran muy avant-garde. O sea, mucho. eran muy visionarios y eran una pareja, pues que a pesar, como tú dices, de todas las situaciones tan complejas, la guerra civil, el bombardeo de la bodega, que además entiendo que acabaron con las Bueno, bodegas y el terrible. vino se desparramó y fueron miles y miles y miles de litros que se desperdiciaron, pero que ellos no se dieron por vencidos y además era una pareja que entiendo y me detengo un poquito aquí porque me parece una historia bien bonita, que ella también fue una mujer como muy luchona, como decimos en México, o sea, ocupaba como no de competencia con él, pero hablaban a la par. Tú sabes que el tema de la mujer, lo sabemos, pues
ha sido bastante castigado durante Totalmente. Y, años, y en décadas. ciertos sectores y en ciertas industrias más, donde hay mucha tradición, esto ha sido así. Sí, sí. Claro. Pero mira, mi abuela, la verdad es que, bueno, Margarita era una persona extraordinaria. Yo la recuerdo porque era súper elegante siempre, pero aparte tenía una memoria prodigiosa, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, ella junto a mi abuelo tiraron la empresa adelante en estos momentos de dificultad. Y pues mi abuela viajaba muchísimo también, escribía cartas a los distribuidores para asegurarse de que los negocios continuaban fluyendo. Y la verdad es que le rendimos cantidad de tributo, porque sin ella la verdad es que el proyecto no hubiera podido hacer. Yo creo que fueron una pareja que se reforzaron el uno al otro de una forma sinérgica y que realmente, bueno, hicieron un trabajo extraordinario. Y gracias a esta visión de mi abuela también, luego, bueno, pues mira, a mi hermana que está incorporada en el negocio familiar, ella es enóloga Sí. y además lleva toda la parte de investigación. ¿Ella es Marilú? Ella es Mireia. Ah, Mireia. Sí, 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 Mireia. Ah, ok. Luego tengo una tía que se llama Marimar, que está en California. Ah, es que conocí a A veces Marimar, se conocí a confunde con Marimar, esta cierto, Marimar. cierto. Ah, Sí, entonces sí, sí. Mireia. Sí, sí, Ok. sí. Y fíjate que la verdad, bueno, ella estudió ingeniería química, es una gran enóloga y esta parte de sensibilidad hacia el ensamblaje final del vino, la verdad es que es muy, muy especial y se nota en la calidad de los vinos, Claro. realmente. Y aprovechando un poco el contexto que estamos hablando de mujeres en tu familia, ¿cuándo crees tú que la mujer ya empezó a ser parte importante de esta industria? Mira, pues yo te diré que en el pasado ha sido una industria pues muy tradicional y que aunque había mujeres que estaban trabajando bueno, y que lo daban todo, pero sí, bueno, España también era muy tradicional, era un poco como la vieja escuela, eh, y de hecho mi tía Marimar, a quien has conocido, ella yo creo que se fue de España a hacer su propia bodega en California porque daba pocas oportunidades, era un territorio que daba pocas oportunidades, ¿no? Y yo creo que han sido quizás como mucho las dos últimas generaciones donde ha empezado a haber un cambio, pero sobre todo con la última generación. La última generación hoy en día tienes enólogas en España, bodegueras que están haciendo unos vinos absolutamente extraordinarios y con una sensibilidad, yo creo en muchos casos, superior y que hace que al final acabes obteniendo un producto más cualitativo. Claro. Qué bien, qué Sí. bonito. Me imagino que hay muchas mujeres trabajando cerca de ti Sí, hoy. y además también te puedo hablar de mi propia madre, ¿de acuerdo? Que ella se llama Baltraut, es un nombre un poco especial, pero ella es de nacionalidad alemana. Alemanas. Y nos ayudó muchísimo a levantar el mercado alemán, porque en aquella época nadie hablaba alemán en nuestra casa y ella dijo, oye, yo me voy a Alemania y levantó el mercado allí. Y luego ella tiene una gran sensibilidad por el arte y muchas de nuestras etiquetas ella las supervisa personalmente. Y tú sabes que el arte y el vino tienen mucha relación y mi madre siempre ha puesto esta capa artística dentro de todo lo que hacemos. Qué Eso bonito, qué sí. belleza. ¿Y tu mamá, y ella es artista? Ella es artista, ella es pintora, es escultora, ha estudiado y es doctora en Bellas Artes y bueno, hace exposiciones continuamente, sí, sí. Sí, 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 Bien. sí, sí. Bueno, pues habrá que conocer su obra. Y por el otro lado, yo quiero que me platiques, Miguel Torres. El Penedés tiene una identidad muy fuerte en la producción de vinos. ¿Qué crees tú que hace a esta región diferente a otras regiones del mundo que se producen vinos? Bueno, para empezar te diré que es una región histórica, o sea, te puedo decir que los fenicios ya llegaron allí hace 2700 años y que ya enseñaron a la gente del Penedés en su época a hacer vinos. Te lo digo porque en cualquiera de nuestros viñedos, cuando hacemos un agujero, encontramos ruinas o fenicias o romanas luego, porque los romanos son ya luego más posteriores, ¿no? Pero hay una historia de comercio del vino y de elaboración de vino en toda esta zona cercana a Barcelona, que es el Penedés, que es absolutamente brutal. O sea, y solo hoy empezamos a descubrirla, pero hay muchísimo.
Entonces es una zona donde quizás pues no ha tenido inicialmente la fama de otras zonas y entonces ha tenido que ser inteligente para crear cosas, ingeniárselas, para... y es una zona considerada muy pionera en innovación de muchas cosas. Fueron los primeros en hacer vinos espumosos, fueron los primeros en embotellar vinos tranquilos, fueron los primeros en traer variedades internacionales y plantarlas en el Penedés, han sido los primeros recuperando variedades ancestrales, nosotros hemos participado también, Sí. y volverlas a plantar. O sea, es una zona donde hay mucha ebullición de creatividad, ideas, y realmente es fantástico. Tú has impulsado también otras zonas. Bueno, sí. ¿No? Mira, cuéntanos un poquito de esto, porque también sé que algunos años estuviste fuera, digamos, del legado familiar o dedicado al 100%, y en 2004 fue cuando te uniste, entiendo. ¿Por qué tardaste en volver o integrarte a la familia? Cuéntanos un poquito, me llama la atención, me da mucha curiosidad. Bueno, mira, es más que nada porque creo que para mí era positivo pues aprender en otros sectores. Creo que además cuando eres bien jovencito tienes muchas ideas, pero a veces no todas aterrizan bien, entonces a veces es bueno equivocarte. Cuando estás lejos de tus padres, mejor. Claro, sí, es cierto. Eso es bueno en empresas familiares. Y entonces, bueno, pues estuve en Danone, estuve en los perfumes Puig con Carolina Herrera. Y luego, bueno, pues luego hubo la oportunidad para entrar en la empresa familiar. Yo siempre lo tenía en la retina porque siempre me ha gustado este mundo y aparte me gusta crear proyectos y el vino te da esta capacidad para crear partiendo de un viñedo algo que va a tener luego muchas emociones y que se va a compartir con personas, ¿no? Y esto a mí me fascina, o sea, me encanta estar trabajando en ello. Y entonces, bueno, pues allí sí, estuve entrando en la empresa familiar. Sí, y entonces fue cuando, pero entraste, entiendo, un poquito en el tema de marketing, pero también muy enfocado en los viñedos que tienen en Chile. Sí, al principio entré en marketing, que fue una etapa, luego estuve trabajando mucho en desarrollar otras zonas en España, porque al principio estábamos únicamente en Cataluña. Ahí hubo un poco de convencimiento familiar para que fuéramos a La Rioja, a la Ribera del Duero, a Rías Baixas, a Rueda. Entonces ahora cubrimos algunas de las zonas principales en España. Y luego pues me fui a Chile con mi familia, con mi mujer, que es americana y muy valiente, se fue ahí conmigo. Dos de nuestros hijos nacieron en Chile. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. ¿Alguno se llama Miguel? Uno se llama Miguel. Mira, yo no le quería llamar Miguel, porque dije, no, esta vez no voy a llamar Miguel, pero fue como una iluminación divina una semana antes y le llamé Miguel. O sea, que es la sexta generación. Es la sexta generación y, De Miguel. y bueno, o sea, tenemos tres hijos, dos chicas y un chico. Y bueno, todavía son muy jovencitos. Sí que les estamos de alguna forma mostrando lo que es el mundo del vino, pero al final van a tener que ser ellos los que decidan. Ya hay una que quiere hacer arquitectura, bueno, oye, quizás nos puede ayudar a hacer bodegas más bonitas también, ya veremos. Exacto. Pero, oye, muy contentos. Y en Chile pasamos durante 3 años allí. Nos tocó un terremoto que fue bien complicado, pero salimos adelante y guardo muy buenas memorias de lo que pasamos en Chile. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa con el vino chileno? Me llama mucho la atención que ustedes también se hayan ido a producir a Chile. ¿Qué tiene el terruño en Chile, las tierras, el clima, las variedades? Sí. Mira, pues allí hay dos respuestas. Te diré la respuesta de mi padre y la respuesta de mi abuelo, ¿de acuerdo? Mi padre, bueno, quedó muy fascinado por el lugar porque es un lugar donde las viñas son muy sanas, hay muy pocas enfermedades en las viñas, ¿no? Entonces es una viticultura muy buena donde las viñas pueden vivir más de 150 años y se pueden hacer muy buenos vinos en Chile, ¿no? Hay muchos climas diferentes. Y esa fue la razón de mi padre. Pero mi abuelo fue el que firmó para ir allí. Y él me contó de pequeñito que él sufrió mucho en España cuando hubo todo el tema de la guerra civil, ¿no? Sí. Y entonces él tenía un miedo y pensó, mira, si esto vuelve a pasar, quiero un sitio donde pueda ir a hacer mis vinos, ¿no? Y entonces Chile era un lugar natural donde se hablaba español también y donde
allá en buenas tierras y decidió irse a Chile. Sí. Claro, pues sí, muy buena opción. Eso está muy bien. Ahora, las técnicas hoy por hoy, Miguel, tú que eres quinta generación y que eres también un visionario y que has conocido, vienes, naciste en esta familia de productores de vinos. ¿Has visto el paso y la evolución de cómo el vino ha ido cambiando y las técnicas? Háblame un poquito de toda esta innovación que tú estás haciendo como esta quinta generación, que además eres un hombre joven, ¿no? Relativamente, digo, traes toda la Realmente. escuela de tu papá. Bueno, sí, pues somos, Sí, sí. ¿qué será? Estamos bien, Adultos estamos bien. contemporáneos. Seguro. ¿No? Entonces, hoy yo siento que el mundo del vino va muy veloz, va muy rápido. Sí. Entonces también el reto entiendo que debe ser mayor. Sí. Tal vez no en la época ni de tu abuelo ni de tu padre. Hoy hay una velocidad de producir, lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en todos lados, desde luego en España. ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Cuál es esa responsabilidad, ese compromiso y esa innovación que estás implementando a la marca, al grupo? Pues tienes toda la razón. De hecho, creo que nuestra generación es la primera que realmente ha de replantearse tantas cosas y cambiar tan rápidamente, ¿no? Porque antiguamente, pues de padres e hijos se plantaba la misma variedad en el mismo lugar y se continuaba haciendo lo mismo, ¿no? Era muy tradicional. Bueno, pues realmente, bueno, hay mucha innovación en el mundo del vino porque en cuanto a lugares nuevos donde hacer vino, estamos haciendo vinos a veces por el cambio climático en el Prepirineo, o sea, a más de 900 metros de altura, buscando el frescor. Estamos trabajando variedades antiguas, ancestrales, que existieron hace cientos de años, las estamos recuperando, chequeando el ADN y volviéndolas a plantar. Imagínate tú, ¿no? Son proyectos de décadas trabajando y de investigando. Estamos convirtiendo nuestros viñedos, en vez de monocultivo, estamos convirtiendo en viticultura regenerativa. Exacto. Es intentando imitar un poco lo que hace un bosque. En un bosque no hay una sola especie. En un viñedo no debería haber una sola cepa, sino que deberían haber otras plantas, otras hierbas, mucha más biodiversidad, mucha más fauna. Y allí conseguimos un viñedo que de repente ayuda a luchar contra el cambio climático porque capta carbono, es más resiliente, se degrada menos. Entonces, eso está cambiando. El estilo de vinos también está cambiando. Yo recuerdo cuando mi padre hacía el masa plana antiguo, que era a veces vinos un poco más intensos y muy estructurados. Está yendo cada vez más a vinos más elegantes, más etéreos de alguna forma, ¿no? Sí. Y a veces incluso a cosas que a la gente le pueden parecer muy al límite. Con mi hermana hace unos años empezamos a hacer incluso vino sin alcohol, ¿de acuerdo? Ah, que en aquel momento era una locura. Y fue una idea de mi hermana, porque ella estaba embarazada y no podía tomar vino con alcohol. Dijo, yo voy a investigar sobre cómo hacer un vino sin alcohol. Y allí estuvimos trabajando, yo estuve más en la parte de marketing, haciendo el naming y la comercialización, y sacamos el Natureo, que ha sido un éxito en todo el mundo. No lo conozco. Sí. A verlo. Sí. Es Natureo. ¿Hace cuánto lo tienen, Natureo? No, pues ya hace ya unos cuantos años, pero Mira. continúa mejorando año a año y ahora ya tenemos muchas variedades diferentes. Y la etiqueta es preciosa, Sí, con sí, flores. es muy simple, pero muy bonita. Este es su vino sin alcohol. También. Que como digo, que en un momento dado, en el pasado, era como una herejía, ¿eh? Pero Sí. ahora, bueno, pues hay un consumidor. Yo siempre soy un defensor de los vinos clásicos, son los que más me gustan a mí, los vinos gastronómicos, pero también hay que adaptarse al mercado y también hay consumidores que piden cosas diferentes y Claro. hay que dárselas también. Sí, me llama la atención lo que mencionas acerca de la viticultura regenerativa. ¿Cómo empezaron este proyecto? O sea, nada más, hablaste un poquito en comparativo como si fuera un bosque que está lleno de especies, esa diversidad, que no nada más es una sola especie, sino que hay miles de cosas que suceden en un bosque. Ese es un poquito el Sí. criterio. Sí. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo están haciendo? Mira, pues el criterio básico es intentar imitar a la naturaleza en todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Hay ciertas cosas que no podemos porque si no sería un caos perfecto, pero no podríamos cultivar, ¿no? Pero sí que intentamos imitar todo lo que podemos. Entonces,
Por ejemplo, entre un viñedo donde pasa un tractor, ara la tierra, está la tierra desnuda, sin ninguna cobertura, con las viñas y un bosque, hay mucha diferencia, ¿no? En un bosque hay otras hierbas, no hay maquinaria que está pasando por allí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en una viña regenerativa? Pues intentar que el suelo, por ejemplo, siempre esté cubierto, que hayan lo que llamaban las malas hierbas, nosotros ahora las llamamos las buenas hierbas, ¿no? Sí, sí, es así, es un cambio de mentalidad. Entonces, estas buenas hierbas ayudan a que el suelo se quede allí más, que no haya erosión, ayudan a fijar carbono, porque absorben carbono atmosférico y lo bajan al suelo y se queda fijado allí, o sea, tiene una huella de carbono digamos, negativa en el sentido de que capta el carbono, lucha contra el cambio climático. Luego, ¿qué hacemos más? Pasamos menos el tractor, casi no aramos la tierra, porque cuando aras la tierra, abres la tierra, esto no pasa en un bosque, ¿eh? O sea, claro, cuando aras la tierra, el carbono que tienes almacenado vuelve a la atmósfera, entonces intentamos no arar la tierra, ¿no? Y luego trabajamos con animales otra vez, volvemos a poner. Claro, no podemos poner animales salvajes, pero ponemos, por ejemplo, ovejas que contribuyen a segar esta hierba, a fertilizar. Todo trabaja en simbiosis, o sea, no es una naturaleza perfecta, pero es una buena imitación de lo que sucede con la naturaleza. Y esto nos ayuda a hacer mejores vinos realmente. Eso está precioso. Y luego, ahora que hablabas del cambio climático, qué bueno que tocas ese punto porque además es uno de los temas yo creo que importantes. Porque yo creo que, o sea, tu abuelo, tu padre, ¿cuándo se empezó a sufrir los cambios climáticos en la producción de vinos? Yo creo que ya hace muchísimos años. Sí. Pero hoy en día yo siento que está terrible lo del Sí. tema del cambio climático y Sí, está afectando sí. a la industria, Sí, a la producción. realmente es grave. Yo recuerdo ya de pequeñito cuando que hablaba con mi abuelo, mi abuelo siempre decía una frase, yo creo que la hacía todos los días, que decía, cuando más cuidamos la tierra, mejores vinos producimos. Y esto ya lo decía antes de que existiera la viticultura orgánica y todo, ¿eh? Él ya pensaba así, ¿no? Y dejó de usar herbicidas y pesticidas, era muy avanzado. Pero mi padre sí que en el 2008 empezó realmente un proyecto importante para reducir la huella de carbono y realmente para intentar adaptarnos mejor al cambio climático, ¿no? Y luego yo y mi hermana empezamos con la regenerativa, primero con la orgánica y luego con la regenerativa. Sí, sí, sí. Y hoy en día, bueno, están completamente pues adaptados a todos estos cambios tan extremosos. Digo, además, la gran industria que son ustedes, pero bueno, me imagino que están bien blindados, a eso me refiero. Bueno, estamos mejor de lo que estábamos antes, en el sentido de que nos hemos adaptado mucho, tenemos viñas y terrenos en zonas donde vamos a tener mucho futuro en cuanto a la plantación, hemos recuperado más agua para hacer riego también, somos un poco más resilientes, tenemos más placas solares y fotovoltaicas para producir nuestra propia energía, estamos reutilizando toda el agua que circula en una bodega, que se usa mucha agua para limpiar y para todos los procesos. Entonces realmente hoy en día estamos más preparados, pero es una constante, ¿eh? Nunca se está al 100%. Claro, Sí, sí, por sí. supuesto. Para ti, ¿cuál es tu pasión? Si yo te preguntara, cierras los ojos, Miguel, quinta generación, Miguel Torres, y dices, a ver, ese vino que para mí me llega al alma, me toca el corazón, dentro de toda esta diversidad de vinos que ustedes producen, ¿cuál sería? Esto es muy difícil, ¿eh? Es Esta muy pregunta. difícil. Oye, Sí, muy sí. cruel, nada más nombrar uno, ¿no? Todos los vinos un poco como nuestros hijos, nuestras hijas, que les tenemos un cariño especial. Y bueno, quizá puedo mencionar dos, ¿eh? Dos sí, ¿eh? Sí, sí. Mira, pues por un lado el Mazaplana, porque es un vino muy emblemático de la familia, un icono, que realmente, bueno, yo vivo en Mazaplana y mis padres también y mis hermanas y realmente es un lugar que es un centro es como el alma, el corazón de la familia puesta en un viñedo, ¿no? Claro, claro. Este vino con etiqueta negra, este Cabernet clásico. Y luego pues yo tengo otro muy particular que es un vino que nace en las viñas del Priorato, muy pequeña producción, solo 1,9 hectáreas,
de Garnacha y Cariñena muy vieja, de más de 100 años. Es un viñedo que es una locura, a 40 grados, pura piedra, todo manual, y se llama Mas de la Rosa, Mas de la Rosa. Y es un viñedo histórico en el cual, bueno, yo creo que es nuestro vino de más top. Es un vino que nace en un lugar muy agreste, pero que es, yo creo, el vino más elegante que tenemos. Sí, sí. Qué bonito, me encanta. Ustedes son, no sé cómo decirlo, pero hay 11 familias a nivel mundial que son parte de esta, ¿qué es? ¿Es un organismo? ¿Es un nombramiento? Eh, Bueno, es una asociación de es una hecho, sí, sí, asociación, ajá. y se llama las Primo Family Vini. Ajá, las Primo Family Vini, Y cierto. son, bueno, a veces entre 11 y 12 familias, 12 es el máximo, pero a veces estamos por ahí. Y son todo familias que están dedicadas al vino durante muchas generaciones. De hecho, son las familias más antiguas que hay en el mundo que están haciendo vino. Y nos reunimos porque nos damos cuenta de que estamos en un mundo en el cual los valores de la familia son muy importantes en el vino, sobre todo en los grandes vinos, porque hay vinos y luego hay grandes vinos, ¿no?, que vienen de lugares muy especiales y están muy cuidados. Y estamos en un sector donde cada vez hay más corporaciones y fondos de inversión que realmente despersonalizan un poco el mundo del vino, ¿no? Y siendo esta asociación familiar, pues nos ayudamos los unos a los otros, nos contamos ahí cómo mejorar, cómo pasar a la siguiente generación y nos ayuda mucho. Y la verdad son como una segunda familia para nosotros. Sí. Qué interesante. Sí. El vino te llega al corazón, pero también a la mente, al espíritu. Un buen vino, como tú dices, hay vinos y hay grandes vinos. Es una cuestión muy emocional, ¿no? Muy de vivencia, muy de cultura, muy de tradición, muy de momento, de pasión. Es que hay tantas cosas que podemos describir en una copa de vino. ¿Qué le dirías tú a la gente, por ejemplo, en ese contexto de cómo apreciar un vino, cómo verdaderamente darle ese valor que merece cuando bebes un vino y no caer en esto de... Yo siento que ahora el vino, pues como dices tú, ya se ha industrializado demasiado, se ha perdido tal vez esta tradición y siempre lo digo, yo me acuerdo de chica que íbamos a comer a grandes restaurantes en esta ciudad con mi papá, mi mamá, mis hermanas, y tomar un vino era una ceremonia. Era todo una celebración importante. Correcto. Esto ya, bueno, ha cambiado el contexto, está bien, no digo que no, pero para ti, ¿qué implica eso? ¿Qué sientes de lo que te digo? Mira, primeramente quizá os haría una mención quizás como el entorno también y las tendencias, ¿no? Porque haciendo un símil un poco, ¿de acuerdo? Yo recuerdo cuando nos entramos más en toda la parte del mundo digital de alguna forma, ¿no? Y entonces se ponía en cuestión los libros, ¿no? Sí. Los libros, ¿no?, como que desaparecerían, ¿no? Y hubo un momento que había ciertas dificultades, pero fíjate hoy, ¿no?, que las nuevas generaciones, incluso hablando de los Zetas, ¿no?, muchas veces Sí. está volviendo el placer de tocar el libro, ¿no?, de tocar el papel, la página, ¿no? Lo digital cada vez a veces tiene menos valor, es más efímero, ¿no? Pero el libro a veces es así, ¿no? Y con el vino yo creo que está empezando a suceder algo parecido, en el cual al principio las nuevas generaciones, bueno, el vino no deja de ser un mundo que tiene su complejidad y a veces a uno le puede parecer un poco complicado, pero nos estamos dando cuenta que la gente quiere volver a conversar como cara a cara. Esta experiencia humana en un mundo tan digital cada vez está cobrando más valor, ¿no? Y esta conversación con una copa de vino, ¿de acuerdo?, que al final es un líquido que casi se inventó para conversar, para estar compartiendo con la gente, ¿no? Pues hay segmentos dentro de las nuevas generaciones que están llegando al mercado que están descubriendo el vino y lo están redescubriendo de una forma muy interesante, ¿no? Como viendo que es una bebida que tiene su historia, pero que
pero que hay que mantener porque tiene cosas muy positivas para nuestra sociedad también. Sí, de acuerdo. Ya, yo me puedo seguir platicando contigo. Ya creo que ya es momento de dejarte un ratito que descanses, pero cuéntame por favor de lo que vienes de este destilado. Bueno, Platícanos, Miguel. esto de hecho es un vermut, ¿de acuerdo? Ese es un vermut, que es el vermut Casals, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues el vermut viene del vino y está elaborado, ¡Qué lindo! en concreto con variedades ancestrales y con botánicos muy mediterráneos. Ahora en España y en Estados Unidos hay mucha moda para el tema del vermut Sí. y lo estamos recuperando también. Entonces, bueno, este es uno de nuestros nuevos productos y luego, bueno, pues lo que te comentaba, el brandy Torres 5, el suave, que es un brandy, bueno, es un destilado solamente con 27 grados, que eso es una innovación y que, por cierto, estamos encontrando pues muchos públicos que lo están muy interesados, y luego tenemos un Torres 5 Dark, que lo vamos a llamar, con más envejecimiento en barrica, con más intensidad, etcétera. O sea, estamos yendo como un poco como al yin y al yang. Fíjate qué interesante. A mí me tocó probar un Torres de mazapán. Bueno, Que eso fue, sí. me parece, el año pasado o antepasado que lo sí, presentaron. sí. Que ahí lo tengo en mi casa. Ha ido muy bien, la verdad es que a la gente le está gustando mucho. Y es curioso, en España también se toma mucho mazapán, entonces hay muchos lazos ahí de alguna forma. Ay, qué bien, me da tanto gusto conocerte, de verdad, felicidades por toda su labor, su pasión, Gracias. por ser la empresa que son. Y bueno, pues es un honor para mí de verdad estar aquí frente a ti, conocerte, Miguel Torres Machasek. Sí. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentarle a la...? Simplemente decir que si vienes por España o si algunos de los que están viendo vienen por Barcelona, pues que vengan a ver nuestra bodega, que están invitados, y seguro que pasarán un buen rato y compartiremos nuestros vinos y brandis también. Claro que sí, muchísimas gracias.